Enrico Bianchi estaba sentado en la amplia sala de vidrio de su apartamento en Florencia, observando la espectacular vista del río Arno. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como pequeños fragmentos de sueños que había perseguido durante toda su vida. A su lado, un sobre con el escudo de la familia Conti descansaba sobre la mesa de mármol. La invitación era un detalle cuidadosamente pensado, pero su mente estaba ocupada por otra cuestión. ¿Estás seguro de esto?, preguntó su madre, Caterina Bianchi, una mujer de mirada firme y un aire de autoridad inconfundible. Estaban reunidos en la biblioteca de la antigua mansión familiar. Caterina sostenía una taza de café, observando atentamente a su hijo mientras elogiaba las invitaciones. Absolutamente, respondió Enrico, con la voz fría y calculadora que solía usar en sus negocios. Quiero invitar a la gente de la aldea. Sería interesante traerlos aquí. Especialmente a Giulia Rossi. Caterina levantó las cejas, sorprendida. Giulia, esa chica que dejaste atrás hace tantos años, ¿por qué exactamente? Enrico esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quiero mostrarles a todos cómo han cambiado las cosas. Es bueno que sepan dónde estoy ahora y dónde se quedaron. Enrico, dijo Caterina, con un tono severo, si planeas usar esta boda para alimentar tu ego, te sugiero que lo pienses 2 veces. Pero, conociéndote, imagino que nada de lo que diga te disuadirá. No respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia la ventana, con los pensamientos invadiendo su mente. Giulia. Podía verla claramente en su memoria, su sonrisa radiante, el cabello siempre recogido en una trenza simple, y la mirada que creía en él de una manera que pocos se atrevían. Pero eso fue antes. Antes de que se diera cuenta de que los sueños y el amor no pagaban las cuentas. Ella merece ver lo que ha perdido, dijo Enrico, finalmente, con la voz impregnada de frialdad. Caterina movió la cabeza, desaprobando, pero no insistió. Sabía que su hijo tenía un lado calculador que nunca podría moldear. Giulia Rossi vivía en una pequeña aldea, donde el tiempo parecía pasar a un ritmo diferente. Era profesora en la escuela local y dedicaba sus tardes a cuidar el jardín comunitario. Sus días eran simples, pero llenos de significado. Aún así, no podía negar que había noches en las que se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera elegido otro camino. Si hubiera seguido a Enrico. Se habían conocido en la adolescencia, 2 jóvenes con sueños demasiado grandes para el lugar donde vivían. Enrico hablaba de conquistas, dinero y una vida en la ciudad grande. Giulia, por su parte, soñaba con enseñar, en crear algo que beneficiara a las personas a su alrededor. Se complementaban de una forma casi poética, hasta que Enrico decidió que la aldea era demasiado pequeña para él. No entiendes, le había dicho en una de las últimas veces que hablaron. No puedo pasar el resto de mi vida aquí, Giulia. Necesito más. Necesito todo. Ella recordaba cómo eso la había herido. El tono frío, la forma en que la miró, como si fuera parte de una vida que quería dejar atrás. Y ahora, años después, allí estaba la invitación a su boda. Giulia la sostenía en sus manos, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Por qué la invitaría? ¿Qué quería? En la mansión de los Conti, Enrico caminaba por el comedor mientras finalizaba los detalles de la lista de invitados. Lorenzo, su mejor amigo desde la juventud, estaba a su lado. Ambos habían dejado la aldea juntos hace años, en busca de una vida que prometía más de lo que los campos dorados y las calles de adoquines podían ofrecer. Mientras Enrico perseguía riquezas a cualquier costo, Lorenzo había seguido un camino más equilibrado. También había prosperado, pero sin perder la humildad que llevaba desde la infancia. ¿Estás seguro de que invitar a la gente de la aldea es una buena idea?, preguntó Lorenzo, cruzando los brazos mientras observaba a Enrico revisar la lista de invitados. Por supuesto que sí.
Quiero que vean lo que significa salir de ese agujero, respondió Enrico, con una sonrisa fría. Especialmente Giulia. Lorenzo inclinó la cabeza, evaluando a su amigo con una mirada crítica. ¿Sigues pensando en ella, eh? Pienso en lo que ella representa, dijo Enrico, ajustándose las mangas del saco. Una elección que tuve la sabiduría de evitar. Lorenzo soltó una risa corta, pero no había humor en sus ojos. ¿Sabiduría? Enrico, hablas como si tu vida fuera un trofeo que todos quieren. Pero dime una cosa, ¿por qué aún sientes la necesidad de probar algo? No se trata de probar, Lorenzo, replicó Enrico, su voz cargada de convicción. Se trata de mostrar lo que es posible alcanzar. De inspirar. Inspirar o humillar. Lorenzo contraatacó, acercándose. Porque, por lo que veo, estás más interesado en pisotear a quienes se quedaron atrás que en levantar a alguien. Enrico entrecerró los ojos, irritado por la acusación. No entiendes, Lorenzo. Algunas personas necesitan un choque de realidad. Giulia necesita ver lo que ha perdido. ¿Y crees que a ella le importa? Lorenzo respondió, su voz ahora más baja, pero igualmente intensa. Tal vez ella tenga algo que tú nunca tendrás, Enrico. Paz. Y, honestamente, creo que es de eso de lo que te falta. El silencio se instaló en la sala, denso y desconfortable. Enrico desvió la mirada, pero no antes de que Lorenzo notara el breve destello de duda en sus ojos. Siempre has sido bueno con las palabras, Lorenzo. Pero no eres tú quien tiene algo que probar. Tal vez no, dijo Lorenzo, encogiéndose de hombros. Pero, Enrico, si estás tan preocupado por lo que la gente piensa, tal vez el problema no esté en ellos. Tal vez el problema esté en ti. Lorenzo se alejó, pero antes de salir de la sala, lanzó una última mirada a su amigo. Y hablando de eso, ten cuidado de no perderte completamente intentando mostrar a los demás que has ganado. A veces, la victoria es más vacía de lo que parece. Cuando Lorenzo salió, Enrico se quedó parado por unos minutos, el vino en su copa sin tocar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de sus elecciones como una sombra persistente. Isabella estaba en la sala contigua, supervisando los preparativos de la boda. Isabella había pasado la mañana en reuniones con floristas y decoradores, asegurándose de que cada detalle estuviera alineado con su visión impecable. Mientras ajustaba las mangas de su bata de seda blanca, escuchó voces familiares que venían de la oficina de Enrico, situada al final del pasillo. Curiosa, Isabella se acercó en silencio, sus tacones bajos no haciendo ruido en el suelo de mármol. La puerta estaba entreabierta y reconoció las voces de Enrico y Lorenzo. Conversaban en un tono bajo, pero lo suficientemente claro como para que ella captara algunas palabras. ¿Realmente crees que fue una buena idea invitar a Giulia?, preguntó Lorenzo, con un aire de preocupación y escepticismo. Esto parece más un intento de alimentar tu ego que una celebración de tu boda. Giulia representa algo que dejé atrás, Lorenzo, respondió Enrico, con la voz firme pero ligeramente defensiva. Tal vez quiera mostrarle a ella y a los demás lo que he logrado. Nada más. Lorenzo soltó un suspiro audible. Espero que sepas lo que haces, Enrico. Isabella no va a tomar esto nada bien. Al escuchar el nombre, Giulia, Isabella abrió los ojos como platos. Se echó un poco hacia atrás, presionando su espalda contra la pared. No había duda, estaban hablando de una mujer que claramente tenía un lugar significativo en el pasado de Enrico. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la compostura. La mención de que la había invitado a la boda encendió una chispa de irritación en su pecho. Regresando a su habitación, Isabella cerró la puerta tras de sí y se apoyó en el tocador, mirando su reflejo en el espejo. ¿Quién era esta Giulia para Enrico? ¿Por qué sentía la necesidad de traerla a la boda?
Isabella era conocida por su clase y autocontrol, pero la idea de que otra mujer pudiera captar la atención de su prometido, aunque fuera por un breve momento, era intolerable. Llamó a su madre, Lucrecia Conti, una mujer sofisticada y estratega nata. «Mamá», comenzó Isabella, ajustando el tono para sonar tranquila, aunque sus manos temblaban ligeramente. «¿Sabías que Enrico invitó a una exnovia a la boda?». Al otro lado de la línea, Lucrecia arqueó las cejas, a pesar de no ser vista. ¿Una exnovia? Eso es altamente inusual, ¿por qué haría algo así? Él piensa que es un gesto de superioridad, respondió Isabella, con un leve tono de sarcasmo en su voz. Pero yo lo veo como una oportunidad. ¿Oportunidad?, repitió Lucrecia, intrigada. Sí, dijo Isabella, su expresión endureciéndose. Si ella viene, será la oportunidad perfecta para mostrar quién soy y lo que he logrado. Quiero que sepa que no hay espacio para ella en el mundo de Enrico. Quiero que todos lo sepan. Lucrecia sonrió del otro lado de la línea. Tienes razón, cara mía. Controla la narrativa. Hazlo de tal manera que nadie dude de tu posición. Pero ten cuidado, no dejes que Enrico se dé cuenta. Es demasiado orgulloso para admitir que esto le molestaría. No te preocupes, mamá, dijo Isabella, con una sonrisa fría. Él no verá nada más que perfección. En los días siguientes, Isabella comenzó a planear cuidadosamente cómo lidiaría con Giulia. Se aseguró de que cada detalle de la boda fuera impecable, digno de admiración e incluso envidia. Su intención era clara: cuando Giulia llegara, se sentiría fuera de lugar, inadecuada e inferior. Isabella estaba decidida a usar su superioridad social y material para aplastar cualquier vestigio de conexión que pudiera aún existir entre Giulia y Enrico. En la mente de Isabella, no era solo una boda. Era una reafirmación de poder, y no estaba dispuesta a ceder un milímetro de su territorio. Giulia estaba sentada en la pequeña terraza de su casa, sosteniendo la invitación de la boda de Enrico. A su alrededor, el dulce aroma de las flores de primavera se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Leía las palabras una vez más, como si el papel pudiera ofrecer alguna explicación de lo que eso realmente significaba. «Todavía no has decidido si vas, ¿verdad?», preguntó Clara, su mejor amiga, que estaba sentada a su lado. Clara era una mujer práctica, con un humor sarcástico que a menudo ayudaba a Giulia a enfrentar los momentos más difíciles. Giulia suspiró y puso la invitación sobre la mesa. «No sé, Clara, ¿por qué me invitaría después de tantos años?». Dejó claro que quería olvidar todo sobre este pueblo y las personas de aquí. «Quizás quiera mostrar lo increíble que es su vida ahora», dijo Clara, dando un sorbo a su café. «O tal vez tenga curiosidad por saber qué ha sucedido contigo. Quién sabe, los hombres son extraños». Giulia rió levemente, pero la duda seguía rondando su mente. «Parte de mí quiere ir solo para demostrar que no soy la chica que dejó atrás. Que estoy bien, a pesar de todas las decisiones que he tomado». «¿Y la otra parte?», preguntó Clara, inclinándose hacia adelante. «La otra parte piensa que debería romper esta invitación y seguir adelante. Esta boda no tiene nada que ver conmigo». Clara tomó su mano, ofreciendo apoyo. «Sea lo que decidas, Giulia, hazlo por ti. No por él. Eres más fuerte de lo que imaginas». Más tarde ese día, Giulia fue al pequeño taller de arte donde daba clases a los niños del pueblo. El ambiente era acogedor, con pinturas y dibujos esparcidos por las mesas. Mientras preparaba los materiales, su mente vagaba hacia el pasado. Recordó las conversaciones con Enrico, los planes que hicieron juntos cuando eran jóvenes. «¿Vas a ir a la boda?», preguntó Paolo, uno de los padres de sus alumnos, al pasar para saludarla. Paolo era uno de los pocos amigos de la infancia que también había permanecido en el pueblo. Giulia dudó. «Todavía no lo sé, Paolo».
pero, honestamente, creo que esto puede ser más complicado de lo que vale la pena. Paolo se encogió de hombros. Siempre fuiste alguien que enfrentaba los desafíos de frente. Quizás este sea solo otro de ellos. Sus palabras resonaron en la mente de Giulia mientras los niños llegaban, llenando el taller con risas y energía. Al verlos felices y dedicados, sintió una punzada de orgullo por todo lo que había construido allí. Quizás Paolo tenía razón. Quizás era hora de enfrentar el pasado y demostrarle a sí misma que no tenía nada que temer. Esa noche, sola en su casa, Giulia investigó sobre la boda y los eventos sociales de Florencia. Al ver fotos de eventos similares, se dio cuenta de que necesitaba algo a la altura. No quería que nadie, especialmente Enrico, pensara que no sabía cómo comportarse en grandes ocasiones. Decidida, se dirigió a una boutique renombrada en la ciudad al día siguiente. Tras horas probándose diferentes modelos, encontró un vestido de alta costura que era perfecto. La tela fluía como agua, con un brillo sutil que reflejaba su elegancia natural. Era una prenda que exudaba sofisticación sin perder la simplicidad. Al mirarse en el espejo, no vio solo a una mujer bien vestida, sino a alguien lista para enfrentar lo que viniera. Al regresar a casa, miró el convite una vez más y respiró hondo. Sea lo que sea que pase, le voy a mostrar a él y a mí misma quién me he convertido. Enrico estaba en su oficina, las luces de la ciudad brillando a través de las grandes ventanas de vidrio. Giraba un vaso de whisky entre sus manos, pero no parecía realmente interesado en la bebida. Sus pensamientos estaban lejos, regresando a un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. A sus 28 años, Enrico había logrado más de lo que muchos podrían soñar. El nombre Bianchi era conocido en los círculos empresariales de Florencia, y su matrimonio con Isabella Conti sería otro hito en su trayectoria de éxito. Pero esa noche, el peso de los recuerdos lo encontró. Recordó a Giulia, su risa que parecía iluminar incluso los días más grises en la aldea. Tenía 17 años cuando se enamoró de ella, y los dos pasaban horas caminando por los campos dorados, hablando sobre el futuro. Giulia hablaba sobre enseñar, sobre crear algo significativo para la aldea, mientras él soñaba con dejar todo eso atrás y conquistar el mundo. ¿Recuerdas cuando dijiste que nunca olvidaríamos quiénes somos?, murmuró para sí mismo, una sonrisa irónica tocando sus labios. Era tan ingenuo. El convite que había enviado a Giulia no era un gesto de nostalgia. Él lo sabía. Había algo dentro de él que quería mostrar cuánto había crecido, cuánto había logrado. Pero ahora, sentado allí, no podía ignorar la sensación incómoda que lo acompañaba desde que decidió incluirla en la lista de invitados. ¿Era orgullo? ¿Arrepentimiento? No estaba seguro. Levantándose, Enrico caminó hasta la ventana, observando la ciudad que ahora llamaba hogar. El tiempo no se detiene para nadie, pensó. Y yo tampoco puedo. Pero, incluso mientras decía eso, no podía alejar la sombra del pasado que insistía en seguirlo. El gran día finalmente había llegado. La mansión Conti se había transformado en un verdadero espectáculo. Desde temprano por la mañana, el equipo de decoración trabajaba frenéticamente para dar los toques finales a la ceremonia. La fachada de la mansión estaba adornada con guirnaldas de flores blancas y follaje verde que caían por las columnas en curvas elegantes. Una larga alfombra crema comenzaba en los portones y se extendía hasta el altar montado en el jardín principal. Los candelabros de cristal colgaban de estructuras delicadas, brillando bajo el sol y creando una atmósfera etérea. Las mesas de la recepción estaban decoradas con arreglos florales imponentes, compuestos de rosas blancas, peonías y ramas de olivo, un toque tradicional para honrar las raíces italianas de las familias. Cada lugar tenía un marcador de cristal con los nombres grabados a mano en una caligrafía dorada impecable. El sonido de una suave melodía de piano llenaba el ambiente, complementado por el murmullo animado de los invitados que comenzaban a llegar. En el piso de arriba,
Isabella estaba en su habitación, mirando por la ventana mientras los invitados llegaban en autos de lujo y bajaban elegantemente por la alfombra. Estaba vestida con su deslumbrante vestido de novia, una creación exclusiva, con capas de encaje francés y cristales bordados a mano. El velo fluía como una nube a su alrededor, y su tiara brillaba como un faro de realeza. A pesar de su apariencia impecable, su corazón estaba en tumulto. Desde hacía semanas sabía sobre la presencia de Giulia, y hoy no era diferente. Isabella había planeado cada detalle de la boda para que fuera perfecta, pero la sombra de una mujer del pasado de Enrico pesaba en su mente. No podía evitar preguntarse si Giulia realmente aparecería y, más importante, cómo reaccionaría Enrico al verla. «Querida, estás radiante», dijo Lucrecia, entrando en la habitación con una sonrisa calculada. «Ninguna mujer en esta fiesta se te comparará». Isabella forzó una sonrisa. «Eso espero, mamá». Mientras tanto, en la oficina del piso de abajo, Enrico ajustaba la corbata frente al espejo. Estaba impecable en su smoking negro con detalles de satén y gemelos de oro. A pesar de la perfección de su apariencia, algo lo incomodaba. No podía quitarse de la mente la imagen de Giulia. Sabía que el matrimonio era un hito en su vida no solo profesionalmente, sino también personalmente. Aún así, la idea de ver a Giulia nuevamente le causaba ansiedad. «Parece que estás nervioso», comentó Lorenzo, apoyado en la puerta, observando a su amigo. «No me digas que estás comenzando a repensar todo esto». Enrico esbozó una sonrisa forzada. «Por supuesto que no. Isabella es todo lo que cualquier hombre podría desear. Este matrimonio es un sueño realizado». Lorenzo arqueó las cejas, pero no insistió. Sabía que el orgullo de Enrico no le permitiría admitir ninguna duda. Los invitados se acomodaban en sillas alineadas frente al altar, mientras la ceremonia estaba a punto de comenzar. El cielo estaba despejado, el sol dorado calentaba suavemente el lugar, y el aroma de las flores llenaba el aire. La música de la orquesta se volvió más solemne, marcando el inicio del desfile nupcial. Isabella entró triunfalmente por el pasillo central, sosteniendo un ramo de flores blancas con un toque de dorado. Sus pasos eran graciosos, y su rostro mostraba una mezcla de alegría y determinación. Todos los ojos estaban en ella, y el murmullo de admiración fue inmediato. Ella lo había logrado, era el centro de todas las atenciones. Cuando Isabella llegó al altar, Enrico la saludó con una sonrisa pulida, pero por dentro, una sensación de vacío lo incomodaba. Sus ojos vagaron rápidamente por la multitud, y fue entonces que la vio. Giulia. Giulia estaba deslumbrante en un vestido azul marino fluido, sin ostentación, pero impecable en su corte y caídas. El tejido brillaba suavemente bajo la luz del sol, y un cinturón delicado acentuaba su silueta. Su cabello estaba recogido en un moño suelto, con algunos mechones que escapaban suavemente enmarcando su rostro, dándole un aire de naturalidad refinada. Llevaba solo un par de aretes discretos y un pequeño collar con un colgante simple, cada detalle parecía cuidadosamente pensado para reflejar su esencia. A medida que Giulia avanzaba entre los invitados, comenzaron a circular susurros. Muchos la reconocían como la mujer sencilla del pueblo, y la comparación con Isabella era inevitable. Sin embargo, había algo en Giulia, una autenticidad que capturaba la atención de las personas de forma sutil, pero poderosa. A pesar de su simplicidad, había algo magnético en su presencia, un equilibrio perfecto entre elegancia y autenticidad. Desde el altar, Isabella notó el momento en que los ojos de Enrico se encontraron con los de Giulia. Fue breve, pero significativo. Su corazón se apretó, pero mantuvo la sonrisa intacta. Internamente, juró que este sería el momento en que Giulia entendería exactamente cuánto estaba por debajo de ella. Cuando Enrico e Isabella intercambiaron votos, la ceremonia prosiguió sin fallas. Sin embargo, la presencia de Giulia parecía un peso invisible.
Isabella sonreía a los invitados, pero por dentro sentía como si cada mirada hacia Giulia fuera una amenaza a la perfección que había construido. Enrico, por su parte, luchaba por mantener el enfoque. Aunque sabía que estaba en el camino que eligió, no podía ignorar la sensación de que algo esencial estaba ausente, y que, de alguna manera, Giulia era la clave para ese sentimiento. La ceremonia terminó con aplausos calurosos, pero los verdaderos acontecimientos apenas comenzaban. Desde el altar, Enrico avistó a Giulia en el momento en que entró. Por un instante, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Su corazón se aceleró, y su respiración se suspendió. No podía desviar la mirada, como si estuviera viendo un recuerdo vivo de un tiempo que había dejado atrás, pero que nunca olvidó. A su lado, Isabella notó la reacción de Enrico de inmediato. La forma en que la miraba, con una mezcla de sorpresa, nostalgia y algo más que Isabella no quería nombrar, fue como una daga en su orgullo. A pesar de mantener la compostura, su sonrisa se volvió levemente forzada. Giulia percibió las miradas de ambos cuando se acercó más al altar. Saludó a los otros invitados educadamente y se sentó en una de las filas cercanas al pasillo, aún siendo objeto de miradas furtivas. A pesar del malestar de la situación, mantuvo la cabeza erguida. Isabella se inclinó discretamente hacia Enrico, su voz baja pero cargada de intención. «Ella está aquí», susurró, con una sonrisa tensa. «Sí, lo está», respondió Enrico, intentando parecer indiferente, pero sin éxito. «¿Estás seguro de que esto fue una buena idea?», preguntó Isabella, los ojos fijos en Giulia, analizando cada detalle de la mujer que parecía causar un impacto tan inesperado. «Fue solo una invitación», dijo él, rápidamente, desviando la mirada. Isabella levantó una ceja, evaluando su tono. A pesar de sus sospechas, decidió no presionarlo en ese momento. En su lugar, esbozó una sonrisa calculada y miró de nuevo a Giulia. «Solo observa, Enrico. Ella no tendrá oportunidad contra mí». Mientras la ceremonia continuaba, las miradas furtivas entre Isabella y Enrico se volvieron frecuentes. Isabella estaba decidida a utilizar la presencia de Giulia como una oportunidad para reforzar su control sobre la situación, mientras Enrico luchaba por lidiar con la avalancha de emociones y recuerdos que la presencia de Giulia había despertado. Los invitados, inicialmente intrigados por la llegada de Giulia, comenzaron a observarla con admiración. No eran solo los detalles visibles, la ropa, la postura o la sonrisa reservada. Era algo más profundo, el aura de autenticidad que hacía que pareciera fuera de lugar y, al mismo tiempo, absolutamente en su lugar. Giulia notaba las miradas, pero eligió no importarle. Estaba allí por sí misma, y la fuerza de esa convicción hacía que cada paso que daba fuera seguro y firme. Sentada, observando el altar, se preparaba para enfrentar lo que viniera, ya sea de parte de Isabella, de Enrico, o de cualquier otra persona. Mientras tanto, Isabella mantenía su sonrisa social impecable, pero por dentro, la batalla por preservar su superioridad apenas comenzaba. Sabía que necesitaba actuar, pero cada movimiento tendría que ser milimétricamente calculado. Para Isabella, ese matrimonio ya no era solo sobre la unión entre ella y Enrico, era sobre probar, más que nunca, que era inalcanzable. ¿Y Enrico? Estaba perdido. Entre los votos que necesitaba recitar y las miradas furtivas hacia Giulia, sentía que algo esencial se le escapaba de control. La duda comenzaba a instalarse, y sabía que aquel día, planeado para ser el ápice de su vida, sería mucho más complicado de lo que había imaginado. Mientras los votos eran recitados en el altar y las miradas de admiración de los invitados se posaban sobre Isabella y Enrico, su mente estaba distante, atrapada en recuerdos que había intentado ignorar durante mucho tiempo. El rostro de Giulia, sereno y confiado, despertaba memorias de un pasado que parecía tan lejano, pero al mismo tiempo tan vívido. Enrico recordó una tarde de finales de verano, muchos años atrás,
cuando él y Julia corrían por los campos dorados que rodeaban el pueblo. La luz del sol se derramaba sobre ellos, y la risa de ella llenaba el aire con una alegría despreocupada que nunca pudo replicar en su vida adulta. Se habían tumbado en la hierba, mirando al cielo infinito y compartiendo sus sueños. «Quiero enseñar, Enrico», le había dicho, los ojos brillando de esperanza. «Quiero ayudar a los niños a soñar en grande, como nosotros lo hacemos». «E eu quero conquistar o mundo», ele respondeu, segurando a mão dela. «Quero ter tudo o que o mundo pode oferecer. Mas, sempre imaginei você ao meu lado». «Então, conquiste o mundo», ela respondeu, sorrindo. «Mas nunca perca quem você é». Naquele momento, o mundo parecia simples. Eles tinham um ao outro, sonos grandiosos e um futuro que acreditavam poder moldar juntos. Mas a ambicao de Enrico o levou para longe, e Julia escolheu o caminho que ele, na época, considerara pequeno demais para seu desejo insaciável de grandeza. Outra memória o invadiu. Era uma noite clara, e eles estavam sentados no topo da colina mais alta da vila, onde as estrelas pareciam ao alcance das mãos. Julia había levado o libro de poemas que adoraba, e enquanto ela lia en voz alta, ele observaba cada movimento dela a forma como os olhos dela se iluminaban, como ela daba vida ás palabras. «Enrico», ela dissera de repente, fechando o libro. «Prometa que, onde quer que a vida nos leve, você nunca esquecerá o que importa». «E o que importa, Julia?», ele perguntara, brincando, mas sabendo que a resposta dela ficaria marcada. «O amor», ela responderá, com simplicidade. «As pessoas. A beleza das coisas pequenas». Ele prometeu, mesmo sem compreender totalmente o peso daquelas palavras. Agora, anos depois, sentado ao lado de Isabella no altar, Enrico se perguntaba se había quebrado aquela promesa. Enquanto as lembranças fluían, Enrico sentiu uma pontada de nostalgia tão profunda que o se doía. Julia representaba tudo o que ele había deixado para trás sonos puros, uma coneca ou genuína, uma vida onde cada momento parecía carregado de significado. Sua vida atual era marcada por suceso, luxo e reconhecimento, mas había algo bello en tudo aquilo. Olhou para Isabella ao seu lado, deslumbrante en seu vestido impecável, cercada por un evento que simbolizaba perfeição. Ela era tudo o que qualquer homem deveria desejar, mas naquele momento, Enrico percebeu que não sentia a mesma paz que sentirá ao lado de Julia, em tempos mais simples. Cada sorriso forcado e cada palavra ensaiada naquele dia parecían un lembrete do ao distante ele estaba da vida que o día imaginara. Os aplausos dos convidados trouxeram Enrico de volta ao presente, mas a dúvida permanecía. Enquanto o casal saía do altar e se dirigía a recepção, ele não conseguía evitar olhar novamente para Julia. Ela estaba conversando con algúns convidados, sorrindo con naturalidade, sen parecer intimidada pelo brillo extravagante da ocasión. Sua autenticidade destacábase como o farol en medio ao mar de superficialidade. Ao entrar na área da recepção, Isabella, sempre atenta, percebeu o olhar de Enrico e apertou sua mão de forma possessiva. «Enrico, está tudo bem?», ela perguntou, com sorriso que disfarcaba sua desconfiança. «Sim, claro», ele respondeu rapidamente, mas sua voz traía uma inquietação que ele não conseguia conter. Enquanto a festa continuava, Enrico comecou a questionar não apenas o dia do casamento, mas toda a sua vida até aquele momento. As memórias de Julia, seus risos, suas palavras, e o que ela representava para ele parecían ecoar cada vez mais alto, como o chamado do passado que ele não podia mais ignorar. A recepção estava em pleno andamento, com música suave ao fundo e garçons servindo vinos caros e canapés refinados. Isabella estaba en seu elemento, movéndose con elegancia pelo salão, cumprimentando os convidados e recebendo elogios por cada detalhe da festa. Mas, en seu interior, había uma tempestade de ressentimento. Julia, con sua presença discreta,
más cativante, atraía a Olares e comentarios que Isabella prefería a Nao ouvir. Decidida a reafirmar su aposicao, Isabella arquitectó momento para expor o contraste entre a simplicidade de Giulia e o luxo que ela representaba. Durante o brinde, Isabella chamou a atencao de todos como sorriso calculado. Queridos amigos e familiares, ela comecou, segurando unha taca de cristal. Hoxe é día muito especial para Enrico e para min. Estamos cercados por persoas que nos apoyaran ao longo de nosa jornada. Mas tamén é unha oportunidade de nos reconectar como pasado, Nao e Enrico. O tom casual foi carregado de subtexto que Nao pasou despercebido. Isabella virouse para Giulia, que estaba en unha mesa próxima, e continuou: "E que prazer é receber velos amigos aquí hoxe. Persoas que nos lembran de onde viemos e de como o tempo e as escolas moldan quen somos." Os convidados trocarán olares incertos. Giulia, no entanto, permaneceu calma. Ela sabía que Isabella estaba se referindo a ela, mas decidiu Nao dar a noiva a satisfacao de unha reacao negativa. Giulia, Isabella chamou, erguendo a taca. "Que maravilla tela aquí. Vose é o lembrete perfeito de como cada de nos escol trilar seu camino. E, claro, de como algunhas escolas levama ao suceso, en cuanto outras, ben, levama a simplicidade." Todos os olares voltaranse para Giulia, aguardando súa resposta. O salao ficou en silencio, tenso como expectativa. Giulia, no entanto, sorriu serenamente e se levantou, erguendo súa taca con graca. "Obrigada, Isabella", dice Giulia, súa voz clara e firme. "É verdade que cada escola que facemos nos molda. E, pessoalmente, acredito que suceso Nao se mede por riqueza ou estatus, mas pelo impacto que deixamos na vida das persoas ao noso redor." Ela fez unha pausa, olando directamente para Isabella, mas sen perder a compostura. "E o poso Nao ter a mesma grandiosidade que vos e Enrico conquistaran, mas sou rica en outros aspectos no amor pelos meus alumnos, na alegría de facer parte de unha comunidade, e na paz de saber que sempre fui fiel a quen sou." O salao explodiu en murmurios e algúns aplausos discretos. Giulia sentouse novamente, enquanto Isabella tentaba esconder o constrangimento por tras de sorriso tenso. Os convidados, que inicialmente estaban do lado de Isabella por seren parte de seu círculo social, comecaran a notar o contraste evidente entre as dúas mulleres. Enquanto Isabella exhalaba arrogancia e desejo de reafirmar súa superioridade, Giulia demostraba autenticidade, sabedoría e dignidade. La conversación en el salón comenzó a cambiar, con muchas personas elogiando la postura de Giulia. "Qué mujer increíble", murmuró una de las invitadas, impresionada. No se dejó abatir. De hecho, coincidió otro. Y pensar que Isabella intentó humillarla, eso solo la hizo más admirable. Isabella se dio cuenta de que su plan había salido mal. Peor aún, notó que Enrico observaba a Giulia con una mirada que no había visto en mucho tiempo, una mezcla de admiración y arrepentimiento. Irritada, se acercó a él, tratando de redirigir su atención. "Bueno, Enrico", dijo, tomando su brazo con firmeza. "Giulia realmente sabe cómo dar un espectáculo, ¿no?" Enrico miró a Isabella, sus ojos fríos y calculadores. "Quizás", respondió con un tono que la hizo helar. Pero lo que ella mostró fue clase, Isabella. Algo que tal vez falta aquí hoy. La respuesta de Enrico fue como una bofetada invisible, y Isabella sintió como la sangre le subía a la cara. Intentó mantener la compostura, pero la inquietud dentro de ella crecía. Mientras Isabella se alejaba, Enrico permaneció parado, observando a Giulia a lo lejos. Sentía que la simplicidad y la fortaleza de ella contrastaban fuertemente con el mundo superficial que había construido al lado de Isabella. Las dudas que habían comenzado en el altar ahora crecían, tomando forma y exigiendo respuestas. El brillo de Giulia no provenía de riquezas o estatus,
sino de una fuerza interior que Enrico comenzaba a percibir que siempre había admirado. Y en ese momento, se preguntó, ¿había realmente conquistado todo lo que deseaba? ¿O había perdido lo que más importaba en el proceso? Enrico permanecía al lado de Isabella, pero su mente estaba distante. El evento que debía simbolizar el apogeo de su trayectoria ahora parecía una farsa superficial. Las sonrisas de los invitados, los discursos ensayados y el lujo cuidadosamente exhibido no llenaban el vacío que comenzaba a sentir. El comportamiento de Giulia, por otro lado, era como un ancla que lo conectaba a algo más genuino, algo que no encontraba en su mundo desde hacía mucho tiempo. Mientras los invitados bailaban y brindaban, Enrico observaba a Giulia a lo lejos. Ella estaba sentada en una de las mesas, conversando con algunas personas de manera relajada. Su postura era serena, pero había algo en su expresión que cargaba profundidad, una fuerza tranquila que él había olvidado cómo admirar. Enrico sentía crecer el desconcierto. Todo a su alrededor parecía perder el brillo. Las risas exageradas de los invitados, las palabras vacías intercambiadas entre el champán, e incluso la sonrisa impecable de Isabella ahora parecían excesivas e insinceras. Sabía que la fiesta era una extensión de su propia ambición, un reflejo de todo lo que había elegido priorizar. Sin embargo, en ese momento, sentía como si estuviera en un escenario, interpretando un papel que ya no era el suyo. Lorenzo se acercó discretamente, sosteniendo una copa de vino. Enrico, dijo en un tono bajo pero incisivo, pareces fuera de lugar. Este es el día por el que luchaste tanto, ¿no? ¿Qué está pasando? Enrico lo miró y luego desvió la mirada hacia Giulia. Ella no debería estar aquí, murmuró, casi para sí mismo. O tal vez sé exactamente lo que debería estar aquí, replicó Lorenzo, con una leve sonrisa enigmática. A veces, el pasado aparece para recordarnos quiénes somos. Las palabras de Lorenzo golpearon a Enrico. Se dio cuenta de que necesitaba hacer algo. Sin pensarlo mucho, dejó la copa de lado y comenzó a caminar hacia la mesa donde estaba Giulia. Giulia se estaba riendo de algo que uno de los invitados había dicho cuando notó la aproximación de Enrico. El salón pareció desacelerar, y los murmullos a su alrededor disminuyeron a medida que los ojos de los invitados seguían el movimiento de él. Cuando Enrico finalmente llegó, ella levantó la mirada, sorprendida, pero manteniendo la calma. Giulia, dijo, tratando de sonar casual, pero su voz traicionaba una tensión subyacente. ¿Podemos hablar? Ella lo observó por un momento, evaluando la petición. El silencio entre ellos era palpable, mientras las miradas de los invitados los rodeaban como un campo de energía invisible. Claro, respondió Giulia, con una sonrisa discreta. Se levantó, ajustando el vestido con gracia, y lo siguió a una zona más reservada del jardín. Bajo las suaves luces de las linternas y el cielo estrellado, los dos se quedaron frente a frente. Durante algunos segundos, Enrico dudó, como si buscara las palabras correctas. Giulia, por su parte, se mantuvo tranquila, esperando a que él comenzara. Yo, no imaginé que sería tan difícil, comenzó él, finalmente. Verte aquí trajo muchas cosas a la superficie. Entonces, ¿por qué me invitaste?, preguntó Giulia, con sinceridad, pero sin hostilidad. Enrico suspiró, pasando la mano por su cabello. Quizás pensé que necesitaba mostrar algo. Que necesitaba probar que hice las elecciones correctas. ¿Y lo lograste?, preguntó ella, con un toque de suavidad que contrastaba con la intensidad de sus palabras. La pregunta golpeó a Enrico de lleno. Miró a Giulia, los ojos llenos de emociones encontradas. No lo sé, admitió, en voz baja. Mirarte hoy me hizo recordar cómo eran las cosas. ¿Quién era? ¿Y quién tal vez debería haber sido? Giulia sonrió levemente, pero había un matiz de tristeza y comprensión en su expresión. Enrico,
lo que importa no es quién eras o quién era yo. Es quien elegimos ser ahora. El silencio que siguió estuvo lleno de significado. Enrico sentía que las paredes que había construido a su alrededor comenzaban a desmoronarse. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, estaba siendo completamente honesto, consigo mismo y con otra persona. «Has cambiado tanto», dijo casi en un susurro. «Todos hemos cambiado», respondió Julia, con una mirada firme. «Pero lo esencial, eso nunca se pierde. Quizás sea eso lo que estés buscando». Antes de que Enrico pudiera responder, oyeron voces que venían del salón, llamándolo para que regresara. Isabella, al darse cuenta de su ausencia, había enviado a alguien a buscarlo. «Parece que tienes responsabilidades que cumplir», dijo Julia, con una sonrisa de despedida. «Fue bueno hablar contigo, Enrico. Cuídate». Ella comenzó a alejarse, dejándolo solo en el jardín, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento y sobre las que aún necesitaba tomar. Después de la breve interrupción, Enrico no pudo concentrarse en la recepción. Cada conversación parecía un borrón, cada sonrisa de los invitados un recordatorio del peso de sus elecciones. Algo dentro de él lo atraía de vuelta hacia Julia. Finalmente, decidió que necesitaba continuar el diálogo que habían iniciado en el jardín. La buscó en el salón, pero no la encontró. Entonces, caminó hacia el exterior de la mansión y, para su sorpresa, vio a Julia sentada en un banco de piedra bajo un arco de glicinias iluminado por luces tenues. Ella parecía tranquila, contemplando las estrellas. «¿Estás intentando escapar de la fiesta?», le preguntó, con un tono ligero, pero cargado de significado. Julia se volvió, sorprendida, pero pronto sonrió. «Digamos que estoy disfrutando de la belleza de la noche. Parece que no soy el centro de atención aquí». Él se rió suavemente, sintiéndose más cómodo que en cualquier otro momento de la noche. «Te sorprenderías». Enrico se sentó a su lado, pero mantuvo una distancia respetuosa. Por unos momentos, ambos permanecieron en silencio, solo escuchando el sonido distante de la música y el suave susurro de las hojas. «Verte hoy trajo muchos recuerdos», comenzó él, rompiendo el silencio. «Aquellas tardes en la villa, caminando por los campos, nuestros planes». Julia sonrió, pero había una melancolía sutil en su mirada. «Éramos tan jóvenes. Teníamos el mundo entero por delante y creíamos que podríamos moldearlo a nuestra voluntad». «¿Aún crees en eso?», preguntó él, con curiosidad genuina. «De cierta manera, sí», respondió ella. «Pero no como pensábamos. Me he dado cuenta de que no necesito cambiar el mundo entero para hacer la diferencia. Si puedo cambiar la vida de un niño, inspirar a alguien a soñar, eso ya es suficiente para mí». Él guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. «¿Y eso te hace feliz?». Julia lo miró con una sonrisa serena. «Sí, Enrico. He encontrado felicidad en cosas simples, en la risa de los niños que enseño, en el aroma del café fresco por la mañana, en el silencio de las noches en la villa. Mi mundo es pequeño, pero significativo. Y eso es más que suficiente para mí». «Me gustaría poder decir lo mismo», admitió él, su voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Tengo todo lo que siempre soñé. El nombre, el dinero, el respeto. Pero hay algo que parece faltar siempre. Como si hubiera construido una casa sin cimientos». Julia lo observó atentamente, su expresión gentil pero firme. «Quizás has pasado tanto tiempo persiguiendo lo que el mundo espera de ti que te olvidaste de lo que realmente quieres». Sus palabras lo impactaron. Desvió la mirada, fijándose en un punto distante. Pensaba que sabía lo que quería. «Pero ahora, mirándote, a quien te has convertido, me doy cuenta de que tal vez me he perdido en el camino». «Enrico», dijo ella,
con voz tranquila pero llena de convicción, no es demasiado tarde para encontrarte. Las cosas que realmente importan, el amor, la paz, la felicidad, aún están al alcance. Pero necesitas dejar de correr detrás de lo que los demás esperan de ti. Ambos permanecieron en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio cómodo. Enrico sentía como si una ventana se hubiera abierto, permitiendo que una brisa de verdad entrara en su vida cuidadosamente construida. No sé por dónde empezar, dijo finalmente, casi en un susurro. Comienza siendo honesto contigo mismo, respondió Giulia. Deja de intentar impresionar al mundo y pregúntate qué es lo que realmente te hace feliz. Quizás la respuesta esté más cerca de lo que imaginas. La miró, su corazón pesado pero también lleno de una nueva sensación, una chispa de esperanza. La presencia de Giulia era como un faro, iluminando un camino que él había olvidado hace mucho tiempo. Antes de que pudieran continuar, voces provenientes del salón llamaron nuevamente a Enrico. Suspiró profundamente, sabiendo que tenía que regresar. Gracias, le dijo, levantándose. Por escuchar. Y por ser tan, tú. Giulia sonrió, y esta vez había una ligereza en su mirada. Siempre seré yo, Enrico. Espero que encuentres una manera de ser tú también. Él asintió, sabiendo que aquella conversación había cambiado algo dentro de él. Mientras caminaba de regreso a la recepción, se sentía dividido entre el hombre que era y el hombre que quería ser. Y, por primera vez, comenzó a cuestionar cuál de ellos realmente debería elegir. La presencia de Giulia era como un faro, iluminando un camino que él había olvidado hace mucho tiempo. Antes de que pudieran continuar, voces provenientes del salón llamaron nuevamente a Enrico. Él suspiró profundamente, sabiendo que tenía que regresar. Gracias, dijo, levantándose. Por escuchar. Y por ser tan, tú. Giulia sonrió, y esta vez, había una ligereza en su mirada. Siempre seré yo, Enrico. Espero que encuentres la manera de ser tú también. Él asintió, consciente de que aquella conversación había cambiado algo dentro de él. Mientras caminaba de regreso a la recepción, se sentía dividido entre el hombre que era y el hombre que quería ser. Y, por primera vez, comenzó a cuestionar cuál de ellos realmente debería elegir.